¿Sabías que hoy más que nunca el mundo del podcast necesita más podcast de nicho? A continuación, conversamos sobre eso. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 165. Sí, creo que sí, por fin lo dije bien. De Esto es Podcast, tu podcast. No, mentira. Un saludo, Ernesto. Esto es Podcast, yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes todo lo que necesitas para crear tu podcast, para aumentar la audiencia o mejorar el podcast que ya tienes, para crear estrategias de marketing, para llegar a más personas, para automatizarlo, hacerlo en menos tiempo, para disfrutar el proceso de grabar tu podcast, así como yo lo estoy haciendo. Fíjate, hoy yo estoy grabando un video para YouTube y para mí ha sido sumamente fácil porque tengo unas automatizaciones y unas configuraciones que ofrecemos en Kaizen que me facilitan todo este proceso. Y yo solamente tengo que prender la cámara y darle a grabar. ¡Qué maravilla! Bueno, todo lo que necesitas lo damos, te lo ofrecemos en Kaizen. Incluso la página web de tu podcast y el alojamiento de los audios y de la web. Todo. Ve a kaizen.com para que te enteres y aproveches porque los precios son los mejores del mercado en este momento. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre hacen falta podcasts de nicho, así como lo oyes. Hacen falta podcasts de nicho. ¿Y a qué se debe esta intervención mía en el día de hoy? Te cuento que yo escucho todos los días un podcast de noticias sobre podcast. Escucho dos, uno en inglés y uno en español. En inglés se llama Pod News. Si no lo conoces, ya lo conoces. Pod News, todo pegado. Están siempre actualizados con todas las noticias del podcast. De hecho, el podcast tiene noticias todos los días, literalmente, pero todos los días. Bien. El otro que escucho es Notipod Hoy de mi amigo Melvin Rivera, al cual le mando un abrazo y un saludo. Y igual, tiene su boletín y tiene sus episodios diarios de noticias. Son los dos mejores medios que hay en este momento para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del podcast. Y hace unos episodios atrás, no recuerdo cuál, escuché que en una investigación, una encuesta que realizó Edison Research, que es una firma investigadora de Estados Unidos, a latinos que viven en Estados Unidos, encontraron, hicieron varias preguntas. Te dejo el enlace para que si quieres ver los resultados de esa encuesta, lo puedas ver. Pero una de las preguntas que hicieron es ¿por qué no escuchas podcast? ¿Por qué si tú conoces lo que es un podcast, estás familiarizado con él, por qué no lo escuchas? Una de esas razones, pero no voy a entrar en detalle en esa, es que hay muchas personas o hay personas que no tienen tiempo, sienten que no tienen tiempo o afirman que no tienen tiempo de escuchar podcast y que se encuentran que los podcasts, quizás a los que acceden a ellos, son muy largos. Eso es un tema del que tenemos que hablar, aunque yo he hablado de la importancia de la duración de los episodios. Te voy a dejar el enlace también en las notas para que puedas escucharlo. Y la otra razón es porque no han encontrado podcast de temas que les interese. Y esa parecería ser una respuesta como que muy básica, como que la gente no encuentra un podcast que les interese. Eso está revelando mucho, ese dato. Está diciendo, número uno, que si han habido podcasts que quizás les interesaron alguna vez a esas personas, si esos podcasts quedaron abandonados, como la realidad del podcast hoy es que el 77%, no sé por dónde va la métrica, yo esta métrica la veo todos los días, el 77% de los podcasts que están publicados en el mundo están inactivos, pues una persona que quizás seguía un podcast que era de su interés, porque abarcaba un tema muy, muy específico que no encontraba en otro medio, dejó de escuchar ese podcast porque se volvió inactivo y por tanto ya no escucha a otros porque no hay, número uno.
O número dos, la gente sabe que en Internet puede encontrar contenido de nicho. ¿Qué es un contenido de nicho? Un contenido de nicho es un contenido del que no hablan todos los medios tradicionales o masivos, porque YouTube quizás no es considerado un medio tradicional, pero sí es masivo. Entonces, mientras todo el mundo, bueno, cuando digo todo el mundo, no, metafóricamente, mientras muchos medios para hacerse virales, para tener miles de seguidores y descargas, lo que hacen es simplemente hablar de lo que todos los otros medios hablan, lo que se llama el mainstream, la tendencia. La gente sabe que en Internet puede buscar contenido del cual no se habla, que esté fuera del mainstream, y sabe también la gente que lo puede encontrar, quizás no en formato podcast, pero lo puede encontrar, por ejemplo, en texto. O sea, bueno, a mí me interesa el tema de marketing, pero no en general. A mí me gustaría hablar de marketing para zapateros, porque yo soy zapatero. Pero yo sé que en Internet, si yo le pregunto a Google o si yo busco en YouTube, los dos buscadores más grandes de este momento, yo estoy seguro, o por lo menos espero, encontrar a alguien que sea zapatero o que sea experto en marketing para zapateros, porque yo no quiero saber de marketing en general. ¿Por qué? Porque ya contenidos de marketing en general en todos los formatos ya existe. Yo quiero marketing para zapateros. ¿Qué pasa? Habrán blogs que ya han hablado de eso, y como el blog se queda ahí publicado, bueno, pues ahí tiene esa persona. Habrán otros que van a encontrar a youtubers o personas que hacen contenidos en video que van a responder a eso. Y está el formato también podcast, donde habrá quizás algún podcast que hable sobre eso. Que la gente sabe que la realidad del Internet no es igual que la realidad de los medios tradicionales, donde tú tienes que ver lo que te pongan, donde tú tienes que tomar lo que te ofrecen. No, en Internet yo controlo lo que busco y yo consumo lo que yo quiera. Y mientras más específico sea el contenido que yo busco, porque nadie habla de él, porque no es un tema de tendencia, mejor. Y la gente se engancha y se suscribe a los contenidos de nicho. Lo que ha hecho el Internet, la revolución del Internet ha sido esa, que le ha podido dar la oportunidad a la gente de no tener que consumir solamente lo que se hace en su país y de lo que solamente se habla en su país. No, es que yo puedo estar al tanto de un tema que a mí me gusta, aunque solamente se hable de él en Ucrania. Entonces, el podcast es un medio pequeño con relación a otros medios digitales. Con relación a los blogs es pequeñísimo. Hay miles de millones de blogs. Hay miles de millones de canales de YouTube también en video. Podcast solo hay publicados 2, ha bajado la cifra. No, 2,3 millones de podcasts. Estoy viendo las métricas aquí mismo. 2,3 millones de podcasts hay en el mundo. Entonces, tú dirás, bueno, sí, es ínfimo. Entonces hacen falta podcasts porque hay 2,3 millones. No, hacen falta podcasts no solamente por las métricas, que no es que sean 2,3 millones. Es que podcasts activos hay solo 500,000. Podcasts activos son 500,000. Pero no todos los podcasts que existen, activos o inactivos, son de nicho. Hay muchos podcasts que popularmente se conocen como podcasts generalistas. Podcasts que son del mainstream, que son de tendencia o que son de noticias. Y sí, es una opción para un público, tiene su opción, pero donde más se nota la utilidad del podcast frente a otros medios es en los temas de nicho. Entonces, si yo voy a escuchar un podcast que me va a hablar lo mismo que se habla en el programa de farándula de mi país, bueno, quizás escuche el podcast porque puedo controlarlo para escucharlo cuando quiera, como quiera y donde quiera. Está muy bien. Pero, ¿y si yo encontrara un podcast que me hablara de marketing de zapatos? Lo que nadie hace, de lo que nadie habla. Porque es algo que yo necesito. ¿Yo no lo valoraría más? Muchísimo más. Yo me haría sumamente fiel a ese podcast. ¿Por qué? Porque no hay otro. O porque hay muy pocos. O que encuentre un podcast cuyo estilo de presentar el contenido sea completamente diferente a otros. Entonces, estamos hablando que hay 500,000 de podcasts activos en todo el mundo y en todos los idiomas. Que el español solamente representa un
¿qué? Un 30% de los podcasts que hay en el mundo. Por tanto, lo que hay es como 30,000 podcasts en español. De esos 30,000, vamos a decir, simplemente esto ya es especulación pura, porque ese dato no lo tengo. Digamos que el 20% o el 30% de los podcasts activos en español son del mainstream, de tendencia, de lo que todo el mundo habla, no, o generalistas. Y que de nicho es el otro 70%. Quiere decir que hacen falta podcasts. Hacen falta muchos podcasts de nicho. No, que yo quiero hacer un podcast de marketing. Ya tenemos a Joan Boluda, ya tenemos a Oscar Feito, ya tenemos muchísimos podcasts de marketing. Ahora, ¿tú sabes sobre cómo posicionar una zapatería? Por Dios, haz el podcast de marketing para zapateros. Y te vas a dar cuenta cómo esos 20 zapateros de tu país te van a escuchar, pero te van a escuchar los 200 de México, o los 3,000 de Estados Unidos que son latinos, o los 4,000 que viven en España. Y también se sumarán a ellos otros latinos que son zapateros en otros países, y tú vas a tener un nicho, un pequeñito nicho de público interesado en eso, porque hay pocos zapateros en el mundo, pero puedes tener una audiencia lo suficientemente fiel, pequeña pero fiel, que te puede ayudar incluso a mediano o largo plazo a sostener económicamente tu podcast, porque el valor que tú le ofreces no se lo está ofreciendo a nadie. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Entonces, lo que me lleva a concluir esta encuesta, este dato, es que hoy por hoy hacen falta muchos podcasts de nicho. Muchos. Todavía hay muchísimos nichos que no están siendo atendidos. Que de hecho, la característica de un nicho es que no está siendo atendido dentro de un segmento de mercado. Pero es que todavía hay muchísimos. Tú te vas a answerthepublic.com y buscas ahí sobre cualquier temática y delimitas bien el término de búsqueda y te vas a encontrar que hay gente preguntando de eso. Y luego tú vas a Google y confrontas esas preguntas con los resultados y puede que encuentres pocos resultados. Ya, si tú dominas esa temática y y puedes hacer un podcast de esa temática específica de la que nadie habla, que parece rara, que es extraña, tienes un podcast ahí que si la gente lo descubre, porque no es que simplemente se va a pegar y se va a hacer viral, no. Si tú sabes promocionarlo y colocarlo, esa gente que no está siendo atendida te va a amar y va a amar tu podcast. Y número lo que sea, porque no me acuerdo si dije número. Necesitamos que la gente se forme en el mundo del podcast, en el movimiento, en la producción de podcast. ¿Por qué? Porque estamos llenos. Tenemos 1 millón, más de 1,5 millones. Exactamente, hoy tenemos 1.8 millones de podcasts de gente que simplemente abrió su micrófono y ya. Y lo dejó en un episodio. De hecho, el 28% de los podcasts que hay en el mundo solo tiene un episodio, porque la gente cree que hacer un podcast es abrir un micrófono y hablar. Señores, hay que formarse. Hay estructura. El podcast necesita estructura, porque los que hemos entendido este universo, porque tenemos aquí unos cuantos años y ya hemos decodificado qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo funciona. Entonces nos hemos preparado empíricamente. Nadie nos formó, nos formamos nosotros, pero estamos ayudando a otros a formarse y para que les funcione. Entonces, los podcasts, hoy más que nunca, se necesita hacer podcasts con criterio, con estrategia, con el mínimo de calidad también. Entonces, para eso hay formaciones. Necesitamos podcasts de nicho, con calidad, y que la gente se pueda formar y que la gente no entienda que hacer un podcast es hablar de mi vida. No, el podcast es aportarle valor a quien lo está buscando y que no lo encuentra. Sobre todo que no lo encuentra. Ese es el podcast de nicho ideal. No importa la temática. De verdad, es que tú no te imaginas. Mira, en Estados Unidos hay podcasts. Hay un podcast, por ejemplo, para personas que crían caballos, que cuidan caballos, solamente. Y esa persona que hizo ese podcast tiene todo un network ya. Es decir, tiene una red de podcasts dedicadas a personas relacionadas al mundo equino de caballos. Hay un podcast que habla solamente de la menstruación femenina. Tú dirás, pero qué raro. Así, la palabra para ti es raro, la palabra para mí es nicho.
Hay podcasts que son para hablar solamente de una condición que le pasa a un porcentaje pequeño de mujeres que se llama endometriosis. Hay un podcast, y digo uno porque es los que he conocido. Ojalá haya más que hablen de esos nichos. Hay un podcast para hombres que están sufriendo de cáncer de próstata o que lo han superado. Hay podcasts para personas que quieren aprender sobre coctelería y hacer bebidas. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, y qué bueno. Hay podcasts, te voy a decir podcasts todavía más extraño. Podcasts de personas que son coleccionistas de cartas de Pokémones o de figuras de anime y cosas así. Hay un podcast que yo conozco, un saludo a Gaby, que es sobre el Fujoshi Senpai o algo así. Fujoshi, que es como el amor entre dos personas del mismo sexo, pero que es parte de una mitología japonesa. Yo pongo una cara rarísima, pues yo no sé bien lo que es eso. Así de raro, así como te parece a ti de raro, a mí me parece de interesante por ser nicho. Y por ser nicho, y déjame decirte que todos esos que te he mencionado tienen un público exquisito. Gaby está vendiendo su libro con el tema de Fujoshi Senpai, que de hecho pertenece a Kaizen. Entonces, necesitamos más podcasts raros para ti, de nicho para nosotros, los que sabemos de marketing. Y necesitamos que la gente se forme. Entonces, si tú ya creaste tu podcast y tu podcast es de lo que ya hay 3,000 podcasts más, si tu podcast está centrado solo en ti, y si los resultados de tu podcast son mínimos o no son los esperados, plantéate entonces hacer una reestructuración del podcast con lo que te estoy mencionando. Encontrar un nicho, número 1, hacer una estrategia de promoción, tener el mínimo de calidad que se requiere, que funcione, que esté donde tiene que estar, que cumpla la función y que haya gente interesada, que eso también se puede comprobar en una investigación de mercado, para que empieces a tener mejores resultados si es lo que quieres, pero sobre todo disfrutar el podcast de un tema que a ti te gusta y que hay pocas personas en el mundo que tú crees que también les guste, pero si tú sumas pocas personas en cada país del mundo, estamos hablando de cuántos países hay, 190, qué sé yo, 190, casi 200 países en el mundo. Es mucha gente. Además, recuerda que el podcast no es un medio de masas. Es un medio de nichos. Hasta que no lo entiendas, no dejarás de hacer lo que hace todo el mundo en la radio, en la televisión. Vamos a llevar lo mismo. Vamos a sentarnos a conversar en una mesa de lo que nos pasa en el día a día. De eso ya hay podcasts y programas en vivo en otros medios. Y la gente anda buscando lo que le gusta por más raro que parezca. A mí me gusta rascarme la oreja. Ay, yo sería feliz si encontrara un podcast que hablara del placer de rascarse la oreja. ¿A ti te gusta rascarte la oreja, tú que me escuchas? Si tu respuesta es sí, y tú puedes estructurar contenidos a razón del placer que causa rascarse la oreja, tienes un podcast de nicho. Ahora fórmate, hazlo con criterio, diseña una estrategia en base a los datos que hay sobre las personas interesadas en rascarse la oreja, saca ese podcast, díselo al mundo, dale promoción, haz ruido, y dentro de un mercado de 1,000 personas va a salir una que va a decir: mira, yo no te lo quise decir porque a mí me parece muy raro, pero a mí también me encanta rascarme las orejas. Yo soy fan de tu podcast. Eso es lo que mejor funciona en este universo. El podcast es completamente diferente a otros medios. Por eso, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me encantaría leerte. Si me estás mirando en YouTube, porque hoy subí el video a YouTube, déjame tu comentario debajo. Si me escuchas en iVoox, en audio, si no te has suscrito al podcast, si es en YouTube, si ya estás en YouTube, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Si estás escuchándome en audio, suscríbete para que no te pierdas los próximos episodios, porque publicamos 3 días a la semana. Y déjame tu opinión. Si te quieres unir a la comunidad de podcasters latinos, ya somos de 12 países, déjame saber para enviarte el enlace directamente especial para ti. Y si quieres formarte con criterio y teniéndome a mí como mentor, kaizen.com, KAIISEN.com. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy
va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Hasta mañana. Bueno, hasta el próximo lunes. Chao.